En este video vamos a estudiar el modelo de regresión lineal simple. Este modelo fue inspirado esencialmente por la regresión de la altura de los hijos en función de la altura de los padres, ¿ya? Por un investigador llamado Galton. Entonces, este modelo es un modelo bastante simple en el sentido de que involucra solamente una variable, pero tenemos x, que es una variable predictora, e y es la variable respuesta. Entonces, un modelo de regresión lineal simple es un modelo de la forma y sub i igual a alfa más beta x sub i más e sub i, con i desde 1 hasta n. Es decir, para cada i yo tengo una observación que es la variable predictora, x sub i, y la variable respuesta. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el video anterior nosotros vimos que la pregunta era, ¿existe asociación entre estas dos variables? Y nosotros respondimos que existe asociación cuando construimos un coeficiente de asociación lineal, un coeficiente de correlación lineal. Esa fue nuestra respuesta. La segunda parte, entonces, una vez que tú realmente descubres que existe asociación lineal entre estas dos, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál sería un modelo razonable para explicar el comportamiento de una variable en función de la otra? Entonces, este modelo lo que hace es explicar la variable i, que le llamamos variable respuesta, como una función lineal de la variable predictora, algunos parámetros y un error que lo consideramos aleatorio. Entonces, estos valores alfa y beta se llaman parámetros y la idea nuestra es que queremos estimar esos parámetros como función de los datos. Es decir, queremos saber cuál es el valor de alfa y beta únicamente como función de los valores de x sub i e y sub i. Entonces, la manera de estimar estos parámetros es usando alguna idea de optimalidad, alguna idea de minimizar, ¿cierto? Minimizar una cantidad tal que este ajuste sea razonablemente bueno. Quiero explicar que este se llama un modelo lineal porque es un modelo lineal en los parámetros. Aquí no importa si la variable x sub i está al cuadrado, o está al cubo, o es el logaritmo de x sub i. Lo que importa es que esto es lineal en alfa y beta. Por lo tanto, el método que vamos a estudiar para estimar estos parámetros se llama el método de los mínimos cuadrados, que es un método bastante conocido. Y este método consiste en minimizar la suma de los errores al cuadrado. Es decir, tú defines una cantidad que se va a llamar S de teta, que va a ser la suma de igual 1 hasta n de los e sub i al cuadrado. Es decir, lo que tú tienes que hacer es despejar esta cantidad, eso va a ser otro lado. Entonces, si tú despejas eso, uno puede ver fácilmente que eso es la suma de 1 hasta n de i sub i menos alfa menos beta x sub i al cuadrado. Entonces, el método de los mínimos cuadrados significa que tú quieres encontrar aquel valor de alfa y de beta que minimicen esta expresión. Es decir, el problema es encontrar el mínimo sobre teta, ¿ya? Donde, por supuesto, teta es un vector de parámetros de esa forma. Entonces, tú lo puedes ver esto también de otra forma, de una manera bastante gráfica. Si a esta cantidad, que es la parte de la recta que tú vas a llamar estimada, si eso lo llamamos en el fondo el i sub i corro, para indicar que esa va a ser la parte estimada, entonces tú puedes ver esto gráficamente de la siguiente manera. Piensa que tú tienes tus puntos. Tienes tus puntos, aquí está x, aquí está y tú tienes los puntos que observaste en el plano, ¿ya? Esto es lo que se llama un scatter plot, ¿te recuerdas? Tú tienes esos puntos allí. Y tú quieres encontrar una recta que ajuste de la mejor manera estos puntos. Por ejemplo, podríamos pensar en esa recta. Entonces, este valor es
el valor observado. Piensa que podríamos hacer esta línea. Aquí corresponde un x sub i y aquí corresponde un y sub i. Pero este y sub i de acá es el valor observado. Y el valor predicho, que es el valor que está sobre la recta, entonces a ese valor le vamos a llamar y sub i gorro. Entonces, ¿qué significa esta cantidad? ¿Ya? ¿Qué significa, por ejemplo, e sub i, que es i sub i menos i sub i menos i sub i gorro? Bueno, esta es en el fondo la distancia a la cual está el valor observado del valor predicho. Esa distancia. Entonces, esta suma de cuadrados lo que hace es considerar todas las distancias verticales entre lo observado y lo predicho. Esa distancia, esa y esa. Para todo i desde 1 hasta n. Entonces, si tú tienes un punto a una distancia 3 de la recta y por encima a distancia 3 de la recta, para que no se cancelen, nuevamente se considera una exageración de esa función. Por eso se considera el cuadrado para tener la contribución de cada término. Claro, si los puntos todos estuvieran sobre la recta, entonces esta cantidad sería 0 y no habría que estimar nada. Pero en este caso, tenemos siempre dispersión. Nosotros lo que asumimos es que la variable i es una variable que tiene dispersión. Por lo tanto, nosotros queremos encontrar esos parámetros alfa y beta que hacen mínimo ese error. Gráficamente esto se ve bastante bien, ¿verdad? Tiene sentido. Quiero hacer una observación. La pregunta que tú te podrías estar haciendo es, ¿por qué no consideramos las distancias más cortas desde el punto a la recta? Tú tienes una fórmula para calcular esas distancias, ¿verdad? ¿Por qué no usamos esas fórmulas? Bueno, en realidad, esa forma se puede usar de considerar la distancia. En un libro de inferencia llamado Bickel y Dodson, existen los cálculos de la estimación de alfa y beta, para los cuales se usa la distancia perpendicular a la recta, y en realidad los cálculos son más engorrosos, pero es posible calcularlo. El método de los mínimos cuadrados, sin embargo, en este caso considera las distancias verticales entre lo estimado y lo observado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es hacer la derivación de la estimación de alfa y beta, considerando que esta función s es una función continua y diferenciable respecto a alfa y beta. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar estos valores de alfa y beta. Nota que aquí hemos puesto este alfa gorro y este beta gorro para indicar que son estimaciones. Estas estimaciones no son los verdaderos parámetros. Solamente podríamos observar, o sea, poder calcular los verdaderos parámetros si tuviéramos una muestra de tamaño infinito, ¿ya? Cuando calculamos esto basado en una muestra de tamaño n, entonces calculamos estimaciones, por eso las diferenciamos de los verdaderos parámetros. La manera entonces de encontrar los estimadores de mínimos cuadrados de alfa y beta es asumiendo que esta función es continua y diferenciable respecto a alfa y beta. Entonces lo que podemos hacer es la derivada parcial de s respecto a alfa e igual a 0. Esto es equivalente a que nosotros hagamos lo siguiente: menos 2 veces la suma de igual 1 hasta n de i sub i menos alfa gorro menos beta por x sub i igual a 0. Esto es equivalente, si tú te das cuenta, este menos 2 se cancela y esto nos queda la suma de los i sub i menos este alfa es una constante, por lo tanto te queda n veces la constante menos, este también es una constante, beta por la sumatoria de los x sub i igual 0. Si dividimos por n, entonces esta cantidad nos queda el promedio de i menos alfa menos beta por x promedio igual 0. Es decir, si alfa viene a este lado, entonces podemos decir que la estimación alfa, que es la pendiente de la recta, es igual a i promedio menos beta gorro x promedio. Entonces ya tenemos una estimación, pero esta estimación depende de beta, ¿te das cuenta? Entonces, alfa es esa cantidad. Para obtener la estimación entonces de beta gorro, que es beta gorro, lo que podemos hacer es derivar, pero ahora respecto a beta. Entonces la derivada respecto a beta igual a 0 es equivalente a derivar esta cantidad, y eso
te queda, fíjate, te queda la suma de igual 1 hasta n, te queda menos 2 veces i sub i menos alfa menos beta x sub i por x sub i igual a 0. ¿Por qué quedó eso? Porque cuando derivamos acá, la derivada entra porque es lineal, deriva esto 2 veces y por la derivada de lo adentro, por la regla de la cadena, que es menos x sub i. Entonces el menos está ahí y el x sub i acá. Como dijimos, esto no nos interesa, pero al mismo tiempo la estimación de alfa nosotros la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es reemplazar este alfa estimado ahí y ver qué pasa con eso. Entonces esto es equivalente a decir que la suma de igual 1 hasta n de i sub i menos alfa, que es i promedio, menos, o sea, más beta promedio x promedio menos beta x sub i por x sub i igual a 0. Entonces aquí podemos repartir este x sub i para cada uno de los factores y factorizar por beta allí. Entonces esto nos queda la suma de i sub i por x sub i menos la suma de, o sea, i promedio por la suma de los x sub i. Acá factorizamos por beta más beta gorro y aquí nos queda entonces x promedio por la sumatoria de los x sub i y menos este último término que es la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y todo eso entonces igual a 0. Entonces tú puedes ver acá que si nosotros dividimos por n esta ecuación, va a quedar que esto es 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i por i sub i menos i promedio por x promedio más beta por, y esto forma un promedio al dividir por n, así que queda este promedio al cuadrado menos 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado igual a 0. Entonces aquí está casi lista la estimación de beta, porque lo que hay que hacer es pasar este término al otro lado y dividir por esa cantidad. Entonces cuando uno pasa al otro lado, este signo cambia y esto nos queda que el beta de mínimos cuadrados es 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i por i sub i menos x promedio y promedio, y abajo nos queda 1 partido por n, que esto con signo cambiado, por la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos x promedio al cuadrado. Entonces, si tú has estudiado la materia anterior, puedes percatarte que esta es la forma simple de escribir la covarianza entre x e y. Esta es la covarianza entre x e y. Y esta es una forma simple de escribir la varianza de x. Por lo tanto, si tú tienes una recta como esta, una recta de regresión lineal, y calculas los estimadores de alfa y beta, estos estimadores van a coincidir con estas cantidades que están aquí en la pizarra. Entonces primero tú calculas el beta, que es la covarianza partido por la varianza de x, y luego la insertas acá y calculas el promedio de x, promedio de y, y obtienes la estimación de alfa. Quiero entonces enfatizar que una vez que tú obtienes el valor de alfa y beta, entonces tú puedes formar la recta, ¿ya?, que le llamamos la recta estimada o la recta, la recta de regresión estimada. Y esta recta es i sub i igual a alfa más beta por x sub i con i desde 1 hasta n. Entonces, ahí, con alfa y beta las estimaciones. Entonces, este valor de i sub i se le llama entonces valor predicho. ¿Ya? El valor predicho por el ajuste.
Muy bien. Y en eso consiste el método de los mínimos cuadrados. Cuando a ti te ofrecen un modelo y tú tienes que usar el método de los mínimos cuadrados, lo que tienes que hacer es formar esta cantidad. Voy a dejar un problema planteado. Imagínate que tú tienes que desarrollar lo mismo que ahora, pero el modelo que te dan es este. I sub i es alfa más beta por x sub i al cuadrado más e sub i con i desde 1 hasta n. Pregunta, ¿es este un modelo lineal? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es lineal en alfa y en beta, aunque no es lineal en x. Es lineal en alfa y beta. Por lo tanto, si es un modelo lineal de regresión, podemos aplicar el método de los mínimos cuadrados y lo que hay que hacer acá entonces es formar esta suma. ¿Cómo se forma esa suma? Bueno, tú pasas esto al otro lado y tienes el error. Elevas el error al cuadrado y sumas y obtienes esta suma. Solamente la única diferencia acá es que esto va a estar aquí al cuadrado. Así que te dejo este como ejercicio para que tú puedas practicar el método.